Avance informativo de último minuto. Cuide su frontera, que proteja a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, que proteja la vida de los excombatientes de la FARC. Eso es lo que tiene que hacer Iván Duque. Que deje de conspirar y disuelva los campamentos de paramilitares y mercenarios que tiene en Colombia para invadir Venezuela. Tenemos que pedir que Venezuela se libere de la dictadura y que retorne a la democracia, porque es la democracia donde se ejercen las libertades a plenitud. Porque el gran proyecto es hacer el triángulo del mal. El triángulo del mal sería Maduro usurpando los poderes en Venezuela, rehabilitar a Lula para que asuma la conducción de Brasil e instaurar un régimen que responda a estos lineamientos que tienen que ver con este grupo que busca hacer del socialismo del siglo XXI una franquicia internacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Muchísimas gracias a todos ustedes por su audiencia. Estos son los titulares más importantes para el día de hoy. Hay expectativa mundial por la propuesta de Juan Guaidó de llegar a un acuerdo de salvación nacional y las condiciones que impone el régimen para dialogar con la oposición. La derecha extremista que pretendió de manera trágica, cómica, asumir vía de facto el poder político con el apoyo de potencias imperialistas y no pudo. Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional. Un acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales. Padrino López acepta que hay 8 militares en poder de irregulares en la frontera colombo-venezolana. Fueron capturados 8 profesionales militares, de quienes el pasado 9 de mayo recibimos una fe de vida. Buenos días, el teniente coronel Giancarlo León. Hoy es 4 de mayo. Me encuentro acá con 4 compañeros de la Armada y del Ejército, quienes nos encontrábamos en el sector de acá de La Victoria en combate. Hay descontento, por supuesto, en militares que no se explican por qué se tardó tanto en reaccionar el gobierno a esta información. Fundaredes le da con todo al Padrino López, no habla con la verdad a Venezuela. Hace más de 8 días que el alto mando militar venezolano conocía de la fe de vida a través de un video que mostrara a la guerrilla de la FARC con los 8 efectivos secuestrados. Congresistas en Estados Unidos piden suspender ayudas a Colombia. Mr. Speaker, I have very strong views about the national protests taking place across Colombia over the past 2 weeks and the brutal, absolutely brutal response against the demonstrators by the Colombian Public Security Forces. Noticias de Venezuela. Estas son las noticias de Venezuela. Muchísima atención. En el día de hoy, Nicolás Maduro tiene la gran oportunidad de dialogar con la oposición que lidera el presidente interino Juan Guaidó. Como sabemos, recientemente el presidente encargado tomó la determinación en compañía y con el asesoramiento de los Estados Unidos de Norteamérica, asesorado aparentemente también por la Unión Europea, con el objetivo de encabezar un nuevo proceso para negociar con el mandatario autócrata y opresor Nicolás Maduro. Se hablan de algunos mecanismos para poder ir a unas elecciones libres y justas. Obviamente, desde nuestra percepción de ver las cosas, no podemos decir que esté bien visto o que sea una buena iniciativa, porque realmente no lo es. Un diálogo o negociación con la dictadura simplemente es absurda. Nicolás Maduro se jacta y se burla de todos los procesos de negociación, pero aquí hay algo más de fondo y aparentemente, como se conoce en un proceso político de una nación dentro de las estructuras políticas de los Estados Unidos. Estamos hablando del secretario de Estado Anthony Blinken y también estamos hablando de Juan González, el encargado para el hemisferio del gobierno demócrata y referente a los asuntos de seguridad de la Casa Blanca, y con una mirada hacia Venezuela conocen bien que Nicolás Maduro no dialoga y a Estados Unidos no le van a meter el cuento chino y burlar el proceso de diálogo. Guaidó se quiere sentar conmigo. ¿Qué les parece? Se quiere sentar conmigo Guaidó. ¿Qué traerá en las manos? ¿Qué trampa traerá? Le dieron la orden del norte, porque él es un pelele del norte. Le dieron la orden, se acabó Guaidó, tu presidencia se acabó. Eres un piazo de líder opositor. Ahora te toca hablar con Maduro. Sobre todo porque Norteamérica tiene el as sobre la manga y es seguir con las sanciones o levantarlas. Para esto ya la Unión Europea ha visto el camino como apropiado y todo indica que la Organización de los Estados Americanos con Luis Almagro también está apoyando esta nueva estrategia política para llegar a este gran acuerdo nacional entre la oposición y la dictadura de Nicolás Maduro. Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional. Acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional, especialmente las potencias
internacional. Estados Unidos deja claras sus intenciones de lo que se debe hacer en Venezuela y no será mediante una intervención militar, sino una intervención política que se hará entre la oposición y Nicolás. Menos amenazas, más acción para el país y que mejoren las condiciones de vida para los caribeños. La hoja de ruta está clara con el gobierno de los Estados Unidos y la oposición. El único camino hacia la libertad y la democracia es un diálogo negociado y que sirvan como garantes la comunidad internacional. Desde Norteamérica están convencidos que el camino es la oportunidad del diálogo y una concertación a la paz de los venezolanos. Muchos desde la óptica de espectadores pero sin fanatismo aseguran que desde el régimen efectivamente sí van a acceder a dialogar pero no cumplirán con los requerimientos de la oposición y este será uno de esos puntos en los cuales Nicolás Maduro se va a amparar para no negociar con Juan Guaidó. Desde la Unión Europea, Josep Borrell, representante de la política exterior, declaró que está dispuesta a defender la propuesta de Guaidó. Recordemos que no es la primera vez que Guaidó trata de buscar una salida dialogada y negociada al conflicto político con Nicolás Maduro y según Borrell, desde la Unión Europea se ha insistido en esta salida desde hace más de un año con la oposición y Nicolás Maduro. Esto lo dijo el funcionario de la Unión Europea en una alocución internacional. Y como ustedes ya conocen, Maduro ya anunció que no tiene nada que negociar con Juan Guaidó a menos de que Guaidó acepte las condiciones que le impone el régimen y que jamás iría a una elección presidencial porque según el criterio de Maduro, él ya fue reelecto en el 2018 y que por lo tanto no necesita de ninguna manera legitimación desde su presidencia. El bobolongo sale hoy a decir que quiere diálogo porque se quedó por fuera de todo, aislado, quedó aislado y derrotado. Nadie le consulta nada. Y el rumbo del país ya va fijado hacia unas gran mega elecciones este año 2021. Que por supuesto no va a negociar nada con Juan Guaidó, pero sí está pensando en dialogar. Desde Estados Unidos se ha dicho que esta es la gran oportunidad de Nicolás para sentarse a dialogar y arreglar la crisis de Venezuela de una manera pacífica a través de un proceso de elecciones libres y que la oposición también pueda participar en los comicios regionales para tener legitimidad y credibilidad ante los venezolanos. Pero analistas internacionales no ven con mucho positivismo esta salida, pues conocen de los procedimientos del régimen que no permitirán que existan elecciones libres y justas porque sencillamente pondrían en peligro el propio poder de Nicolás y sus colaboradores. En muchas ocasiones, opositores más firmes con una salida intervencionista han expresado que tener una negociación política para sacar a Maduro del poder es algo ridículo y sin contexto. Y todo según los analistas porque cuando la oposición ganó las elecciones de la Asamblea Legislativa en el 2015 y de manera muy abrumadora jamás se concretó una estrategia valedera para cesar la usurpación en Venezuela y restaurar la democracia en el país petrolero. Nicolás Maduro, teniendo una asamblea legítima en su contra, logró hacerse a todos los poderes en el país gracias a los mecanismos de represión y persecución política de las fuerzas de seguridad, tanto administrativas y judiciales del país, pero aún más en el poder de las fuerzas militares en contra de su propio pueblo. Pero otros analistas se atreven a decir su criterio propio sobre lo que puede pasar en Venezuela con la búsqueda de una salvación nacional al conflicto político y se podría utilizar el descontento que hay actualmente en los integrantes de las fuerzas militares tras la estrategia fallida que se ha utilizado para combatir a los irregulares en la frontera colombo-venezolana, la poca comunicación efectiva de sus altos mandos militares en cabeza de Padrino López para informar la realidad de lo que está pasando en Apure. Este sería un punto importante que debería existir y debatirse en el acuerdo de salvación nacional y que los militares tomen acción de lo que está pasando en el país y seguir la lucha en la defensa del territorio de Bolívar. Adicional, se viene advirtiendo desde las toldas del gobierno de Iván Duque sobre una supuesta injerencia de Maduro con las manifestaciones en el país colombiano donde muchos políticos han catalogado a Nicolás de querer meter su mano en Colombia y por eso Estados Unidos y la oposición están prendiendo motores con esta propuesta para que todo esto pare de una buena vez y sin vacilaciones. Estados Unidos sabe que la situación económica del país no es la mejor y mucho menos el manejo de la crisis de la salud y sin decir el desconcierto que existe en las unidades militares, la poca atención y la capacidad militar que hay para enfrentar a los grupos disidentes en la zona limítrofe colombo-venezolana. Por otro lado, recordemos las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen que están caminando en la CPI y podrían ser definidos por parte de una nueva fiscal inglesa. Según los analistas, tiene muy altas posibilidades de que Nicolás sea juzgado en la Corte Penal Internacional y por esto es que Norteamérica seguramente está pensando en estrategias y acciones concretas que procuren por la libertad y la democracia del pueblo venezolano. Y por eso la estrategia de una intervención ha cambiado desde la Casa Blanca y le están dando la opción al dictador de tomar esta salida pacíficamente a la crisis que existe en Venezuela y deberá de entenderlo porque Estados Unidos estará muy al tanto de las acciones que lleve a cabo el régimen con esta propuesta de salvación nacional a la que por el momento se ha descartado una invasión de los Estados Unidos para restablecer la democracia y por supuesto la felicidad del Padrino López, que es hipócrita y que habló sin referirse al presidente interino sobre esta propuesta. El ministro de la Defensa Padrino López dijo: aplaudo desde mi corazón
todas las cosas que se están haciendo visibles en el mundo político para llegar a un acuerdo, para estrecharnos las manos, para buscar la reconciliación. Desde mi corazón, todas las cosas que se están haciendo visibles en el mundo político para llegar a un acuerdo, para estrecharnos las manos, para buscar reconciliación y llegar a un momento de felicidad, de estabilidad y desarrollo para Venezuela. Y llegar a un momento de felicidad, de estabilidad, de desarrollo para Venezuela. Aplaudo desde mi corazón todo lo que se hace para dialogar, para entendernos, para comunicarnos, para imponer sobre la mesa los intereses de la patria y no intereses mezquinos. Pero señoras y señores, sabemos que todas estas declaraciones no son más que hipocresía barata, porque Padrino López realmente a él lo único que le interesa es mantener el negocio en el cual ha estado por todos estos años, como lo viene haciendo presuntamente el cartel de los soles y también el cartel Club de los 35, donde se ha investigado y se ha comprobado que Padrino López encabeza estos carteles donde se ganan millonarias sumas a través del mercado de mercancía ilegal. Juan Guaidó propuso recientemente, como ya sabemos, el proceso de negociación con la dictadura de Nicolás Maduro, con la participación de las potencias internacionales, con todo el objetivo de lograr elecciones libres y justas para hacer frente a la crisis que atraviesa Venezuela. Dijo Guaidó que se necesita un acuerdo de salvación nacional. Dijo, un acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino de salvación nacional y la plataforma unitaria, los actores que conforman y sostienen al rey, y la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales. Así lo manifestó el líder opositor, según lo anunciado por el presidente interino. La negociación se enmarca en una iniciativa denominada Acuerdo de Salvación Nacional y además la celebración de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional. También incluye la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas para la crisis de salud que vive el país petrolero. Asimismo, el presidente interino ha planteado la necesidad de garantías democráticas para todos los actores de las fuerzas democráticas. Por un lado está la oposición y el chavismo, y también con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de todos los presos políticos y el regreso de los exiliados y la justicia transicional. En su respuesta también subrayó de la comunidad internacional para lograr la recuperación de Venezuela y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de las sanciones, condicionando al cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo. Por su parte, el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, Jim Story, dijo que apoya los esfuerzos de Guaidó y la oposición venezolana para restaurar de forma pacífica la democracia en Venezuela, y también indicó que la solución a la crisis es un acuerdo comprensivo que derive en el resultado de los ciudadanos del país latinoamericano, que merecen en esta línea remarcar que las condiciones mínimas se celebren estos comicios y que deben de pasar por la liberación incondicional de los presos políticos, a un mayor acceso de ayuda humanitaria, como ya lo habíamos dicho, también la libertad de prensa y todos estos aspectos. Y por supuesto que Nicolás Maduro le ha quitado al país todo. El régimen lo hace para conspirar en contra de la libertad de prensa y muchísimas cosas más que por supuesto se tendrían que cumplir. Pero señoras y señores de Noticias de Última Hora, todos sabemos que el régimen de Nicolás Maduro nunca va a cumplir con estos acuerdos, sino que, como lo decíamos al principio, va a ser la burla de todos estos acuerdos de negociación. Por su parte, la Unión Europea afirmó que mantiene contacto regular con los actores políticos en Venezuela y que apoyará todos los esfuerzos de diálogo. En declaraciones a una agencia internacional de noticias, uno de los voceros de la diplomacia comunitaria, Peter Stano, indicó que el bloque respaldará todos los esfuerzos de diálogo liderado por actores del país, dado que la única salida sostenible a la crisis puede darse a través de negociaciones políticas que conduzcan a elecciones creíbles, transparentes e inclusivas a nivel local legislativo en Venezuela. Pero atención, señoras y señores, porque hay mucho malestar en las fuerzas militares de Venezuela hacia sus altos mandos superiores, porque en las últimas horas tuvieron que salir a decir la verdad de lo que estaba ocurriendo en el Apure, y presionados por la opinión pública, los militares aún no aceptan que el informe acerca del secuestro de sus compañeros de uniforme por parte de las disidencias de la FARC en la frontera le hubieran dado a conocer primero el grupo irregular que haber sido puesto en conocimiento por el máximo jefe de las fuerzas militares, Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela. Muchos militares están indignados con el silencio que se había guardado ante esta noticia que corría por el mundo entero, menos por el alto mando o el Ministerio de la Defensa, para hacer algún tipo de pronunciamiento con respecto al secuestro de los uniformados. Y es que para los militares no es nada agradable ir a la frontera a combatir con los grupos irregulares que están en mejores condiciones de defensa y mejor entrenados para repeler a las fuerzas del orden bolivarianas, pues eso explicaría las estadísticas que no le favorecen a la FAM de lo que va corriendo del inicio de las confrontaciones en la zona de Apure, en límites con Colombia. Una insensibilidad de tal nivel
social que ni siquiera el alto mando militar o el ministro de la Defensa hayan emitido un mensaje para pronunciarse sobre la integridad física de estos oficiales que fueron a combatir a esta zona sin tener garantías, condiciones operacionales y los equipos de apoyo para su rescate, lo que hace pensar en muchos militares y negarse ante la posibilidad de que sean trasladados a la zona fronteriza. Ni siquiera han viajado a estos estados vecinos de Táchira y Barinas para alentar a las tropas. Nosotros no le interesamos absolutamente a nadie, indicó un teniente del ejército de la alianza informativa CIMA 360 de Latam Post y El Nacional. Con el comunicado de la narcoguerrilla se han confirmado lo que era un secreto a voces, que Venezuela ha sido una segura guarida de guerrilleros y ha servido de rutas para el narcotráfico. Ahora, de manera sorprendente, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, asegura en un mensaje en las redes sociales que garantizan la soberanía e integridad del territorio. Las palabras del ministro ya no dicen nada para los oficiales de rango medio luego del comunicado del grupo guerrillero que evidencia la grave y delicada situación en la zona fronteriza, indicó un oficial a medios internacionales. Varios oficiales con los que han tenido contacto CIMA 360 de Latam Post y El Nacional muestran preocupación por la falta de coincidencia en los informes sobre el destino de quienes participaron en la fracada operación de Apure. Aseguran que se desconoce qué ha pasado con al menos 7 funcionarios que no estaban en la lista de la FARC, pero tampoco entre los desaparecidos ni entre los que se replegaron. Esta incertidumbre empeora con la falta de transparencia manejada por la cúpula militar, que en algunos casos ni siquiera fueron capaces de informar a los familiares de los comandos fallecidos, que se terminaron enterando del destino de su familiar por la información publicada en los medios de comunicación. Ha sido tal la opacidad promovida por el alto mando que ya sus subalternos ponen en tela de juicio lo que dicen desde el Ministerio de la Defensa o el Comando Estratégico Operacional. Eso ha terminado de desmoralizar a la institución tras la emboscada del pasado mes de abril, en los que varios funcionarios perecieron y otros terminaron como prisioneros de guerra. Circularon notas de voz entre los militares que contaban el horror que vivieron algunos efectivos y criticaban abiertamente el desempeño de sus superiores. Los militares fueron secuestrados el 23 de abril durante una emboscada perpetrada en el estado de Apure, que además otros 12 cayeron. El Frente Décimo Martín Villa de las disidencias de la FARC se atribuyó la captura de estos militares en calidad de prisioneros de guerra y a través de un audiovisual presentó una fe de vida de ellos. Los rehenes venezolanos son el teniente coronel Giancarlo Beaumont, primer teniente Johnny Caguay, teniente de fragata Álvaro Junio Flores, sargento mayor tercero José Antonio Ramos, sargento segundo Steven José Aular, sargento primero Luis Cova, sargento mayor tercero Paul Hernández, sargento primero José Torres. Según el análisis del exdiputado de la Asamblea Nacional Walter Márquez, faltaron elementos de apoyo aéreo y comunicación entre las unidades desplegadas, pero sobre todo falló la información de inteligencia efectiva de los venezolanos que avanzaron a ciegas en un territorio controlado por la narcoguerrilla. Márquez también dirige el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Considera que los desaciertos son una derrota política para Maduro y la humillación para el alto mando militar. El presidente interino Juan Guaidó también cuestionó a los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional por el secuestro de los 8 efectivos militares a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El presidente de la ONG Fundarredes fue el primero en informar que los 10 efectivos de la FARC que se encuentran desaparecidos en Apure estarían en poder de la guerrilla. Y posteriormente, muchísima atención, porque Javier Tarazona de Fundarredes dijo en las últimas horas que lo que dijo el Padrino López es un comunicado que parece más bien un panfleto sobre los militares secuestrados que está lleno de imprecisiones. Así como lo están escuchando, el director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, denunció este sábado 15 de mayo en el comunicado de Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro, sobre los 8 militares que están retenidos por el grupo guerrillero, que se encuentra precisamente lleno de imprecisiones. Después de casi un mes del secuestro de los castrenses por parte de las disidencias de la FARC en el estado Apure, el funcionario oficialista confirmó el hecho, pero Javier Tarazona en ese sentido pidió información más precisa del hecho, como los nombres de los 8 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que aparecen en este video. El director de la ONG especializada en la defensa de los derechos humanos recordó que estos efectivos desaparecieron en medio de un enfrentamiento registrado en Apure. Hoy denunciamos que este comunicado que ha hecho Vladimir Padrino López está lleno de imprecisiones y parece un panfleto. Esto lo dijo Javier Tarazona en el video que desde Fundarredes denunció hace una semana el secuestro de ese grupo de la FAM, en los que se encontraría el sargento primero de fragata Abraham Belisario Bastidas y el sargento tercero Dani Vázquez. De otra parte, muchísima atención, nos vamos para Colombia. 55 congresistas de Norteamérica están pidiendo suspender ayuda de este país a la policía de Colombia. Son 55 miembros del Congreso de Estados Unidos que le han pedido al gobierno de Joe Biden que haga un pronunciamiento claro y sin ambigüedades rechazando la brutalidad policial en Colombia y que suspenda toda ayuda a la Policía Nacional hasta que se cumplan los estándares de los derechos humanos en sus procedimientos. La carta, que es promovida por el representante demócrata Jim McGovern, fuerte crítico del gobierno de Duque, asegura que las fuerzas de seguridad de Colombia, en especial la Policía Nacional, están más desatadas de lo que hemos visto en
en décadas de strife. Cientos de videos ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de las armas y no letales y letales contra civiles en forma que viola tanto la ley colombiana y la legislación internacional de los derechos humanos. Mucha atención, porque esta misiva cita las cifras estadísticas que han hecho pública la Defensoría del Pueblo, según los cuales 42 personas han perdido la vida, incluido un oficial de la policía, y cientos de personas han resultado heridas. Recuerda además los hechos ocurridos en Cali, en donde miembros de la Guardia Indígena resultaron heridos por disparos de arma de fuego. Los congresistas estadounidenses afirman que si bien el gobierno de Estados Unidos no puede resolver esta crisis, sí puede ser parte de la solución, empezando por detener la espiral de violencia. Por esta razón, le piden a la administración de Biden, a través de su secretario de Estado Anthony Blinken, a quien va dirigida la carta, que haga un pronunciamiento claro y sin ambigüedades condenando la brutalidad policial en Colombia. Además, le piden suspender toda asistencia directa, distinta a entrenamientos de derechos humanos a la policía de Colombia, hasta que se logren metas concretas con el mejoramiento de la fuerza y en acabar la impunidad de los crímenes cometidos por sus miembros, en especial durante las protestas del 2019 y 2020. Le piden igualmente detener cualquier venta de equipos o municiones del ESMAD, garantizar que este organismo no llegue a ningún tipo de ayuda de Estados Unidos y advertir al gobierno colombiano de que no puede utilizar al ejército para enfrentar revueltas en la calle. Esta semana, un vocero del Departamento de Estado hizo un primer pronunciamiento sobre las protestas en Colombia, en la que calificó el vandalismo como abuso del derecho a la protesta e hizo llamado a la policía a respetar los derechos de los manifestantes y las autoridades colombianas para que investiguen estos casos policiales en el país. Amigos, si a ustedes les parece de buena utilidad esta información, los invitamos a que nos dé un like, a que se suscriba a nuestro canal, a que active la campanita roja de notificaciones y, por supuesto, importantísimo, déjenos sus comentarios, que lo leemos todos los días. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo video.